Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo compuesto por Vázquez Arcos, Jair José, Benítez Tomás, Cristian Gabriel, Hernández Sauvalet, Rubén, Montalvo Moreno, Fernando de Jesús, Pérez, Tilán, Giovanna, Estefanía y Puerto Chi, Pablo. Nosotros vamos a hablar sobre el esqueleto axial y apendicular. El primer tema es reparos de la superficie ósea. Los huesos tienen ciertas características que son reparos de superficie, es decir, son particularidades estructurales adaptadas para cumplir funciones específicas. La mayoría no están presentes en el momento del nacimiento, pero pueden aparecer en respuesta a ciertas fuerzas y son más prominentes en lo que es el esqueleto adulto. Existen dos tipos principales de reparos de superficie. Las primeras son las depresiones y orificios. Esto es decir, permiten el paso de tejidos blandos como vasos sanguíneos, nervios, ligamentos y tendones. Y también pueden formar articulaciones. El siguiente tipo son las apófisis. Estas son proyecciones o excrescencias que o bien participan en la formación de articulaciones o bien sirven como puntos de inserción para tejidos conectivos, es decir, para ligamentos y tendones. Ejemplos de esto se pueden mencionar, que son, por ejemplo, las fisuras, los forámenes, fosas y surcos, por ejemplo. Y en el caso de las apófisis, son elevaciones, por ejemplo, sería los cóndilos, las apófisis chifoides, por ejemplo, y entre otras más. Continuamos. La cabeza. El esqueleto de la cabeza está formado por 22 huesos, sin contar los huesos del oído medio, y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Estos huesos se van a agrupar en dos grandes categorías. Los huesos craneanos, que forman la cavidad craneal que rodea y protege al cerebro, son en total 8 huesos. El frontal, los parietales, los dos temporales, el occipital, el esfenoidal y el etmoides. Y los huesos de la cara son los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos cigomáticos, la mandíbula, los dos lacrimales, los dos palatinos, los dos cornetes y el vómer. Empezaremos hablando del hueso frontal. El hueso frontal es lo que forma la frente y las raíces de las órbitas y el mayor porcentaje de lo que es la región anterior del piso del cráneo. La escama frontal es una placa ósea en forma de escama que constituye la frente en la vista anterior de la cabeza. En el borde superior de las órbitas, el hueso frontal se engrosa y forma los bordes supraorbitarios. Desde este borde se va a proyectar en dirección posterior para formar el techo de la órbita, que es parte del piso de la cavidad craneana, y dentro del borde supraorbitario hay un orificio denominado foramen supraorbitario. Algunas veces este puede estar incompleto y se denomina escotadura supraorbitaria. Los senos frontales, o también conocidos como senos paranasales, se encuentran en la profundidad de la escama frontal y son cavidades mucosas revestidas por una membrana y profundas dentro de ciertos huesos del cráneo. Ahora, los huesos parietales. Los dos huesos parietales van a formar la mayor parte de lo que es los lados y del techo de la cavidad craneana. Las superficies internas de estos huesos van a presentar numerosas protrusiones y depresiones, lo que van a alojar los vasos sanguíneos que van a irrigar a la dura madre, así como al tejido conectivo superficial, conocido como meninges, que cubren el cerebro. Los huesos temporales son un par de huesos que forman las caras laterales inferiores del cráneo y forman también parte del piso del cráneo. La escama temporal, que es la porción delgada y plana del hueso temporal, forma la parte anterior y superior del templo, que es la región craneana que rodea al oído. Desde la porción inferior de la escama temporal se va a proyectar la apófisis cigomática, que se va a articular junto con la apófisis temporal del hueso cigomático, que es lo que forma parte de la mejilla. Entre la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático, juntas van a conformar lo que es el arco cigomático. En la superficie posterior e inferior de la apófisis cigomática de cada hueso temporal se advierte que hay una depresión que se va a denominar como fosa mandibular, y
por delante de esta fosa existe una elevación redondeada que se conoce como tubérculo articular. La fosa mandibular y el tubérculo articular se van a articular con el maxilar inferior para formar lo que es la articulación conocida como temporomandibular. La parte mastoidea del hueso temporal se va a localizar en la región posterior y respecto a lo que es el meato auditivo externo o conducto auditivo, que va a conducir las ondas sonoras directamente al oído. En los adultos, esta zona del hueso va a presentar varias celdillas aéreas mastoideas que van a comunicarse con el espacio vacío del oído medio. Y estos pequeños compartimentos van a estar llenos de aire y van a estar separados de lo que es el cerebro mediante delgados tabiques óseos. Bueno, la apófisis mastoides es una proyección redondeada de la que es la parte mastoidea del hueso temporal, localizada en lo que es la región posterior inferior, respecto al meato auditivo externo. Es un punto de inserción para diversos músculos del cuello. El meato auditivo interno es la abertura a través de la cual van a pasar lo que es el nervio facial, que es conocido como el par número 7 o el par craneal número 7, y el nervio vestibulococlear. La apófisis estiloide se va a proyectar hacia lo que es abajo, desde la superficie inferior del hueso temporal, y va a servir como punto de inserción para lo que son músculos y ligamentos de la lengua y del cuello. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea se va a encontrar el foramen estilomastoideo, a través del cual van a pasar lo que es el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Por último, en el piso de la cavidad craneana se va a encontrar la parte petrosa del hueso temporal. Esta zona, de forma triangular, va a estar localizada en la base del cráneo entre los huesos esfenoides y occipital. Aloja lo que es el oído externo y el oído medio. También hay estructuras relacionadas con lo que es la audición y el equilibrio. Contiene también a lo que es el foramen carotidio, que es a través del cual va a pasar lo que es la arteria carotidia, que va a irrigar hasta el cerebro. Por detrás de lo que es dicho foramen y por delante de lo que es el hueso occipital va a estar también el foramen yugular, que es donde va a encontrarse lo que es la vena yugular. A continuación hablamos del hueso occipital. Bueno, el hueso occipital forma parte de la región posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo. Bueno, el foramen magno se va a encontrar en la parte inferior de dicho hueso, por medio del cual el bulbo raquídeo, que es la zona inferior del encéfalo, se va a conectar con la médula espinal dentro de este foramen. Y las arterias vertebrales y espinales también van a atravesarlo junto con lo que es el nervio accesorio. Los cóndilos occipitales, es decir, son apófisis ovales con superficies convexas que se van a encontrar a cada lado del foramen magno. Se van a articular con la primera vértebra cervical conocida como el atlas para formar lo que es la articulación atlanto-occipital. Por encima de cada cóndilo occipital, en la superficie inferior de la cabeza, se va a encontrar lo que es el conducto hipogloso. La protuberancia occipital externa es la proyección media más prominente de la superficie posterior del hueso y va a existir un gran ligamento fibroso y elástico que se conoce como el ligamento de la nuca, y este le va a servir de sostén a lo que es la cabeza. En dirección lateral, desde la protuberancia se va a extender las líneas superiores de la nuca y por debajo de ellas se van a extender las líneas inferiores de la nuca. El hueso esfenoides. Bueno, este hueso se encuentra en lo que es la parte media de la base del cráneo y es la llave del piso craneal, por lo que se articula con todos los huesos craneanos a los que se conecta. Es decir, se va a articular por delante con los huesos frontal y etmoides, a los costados con los huesos temporales y hacia atrás con el hueso occipital. Se encuentra por detrás y un poco por encima de la cavidad nasal y forma el piso, las paredes y la pared posterior de lo que es la órbita. Tiene la forma de una mariposa con las alas desplegadas. Su cuerpo es la parte medial con forma de cubo y hueca que se encuentra entre los huesos etmoides y occipital. El espacio contenido dentro del cuerpo se conoce como el seno esfenoidal, que lo que va a hacer es drenar todo eso hacia la cavidad nasal. La silla turca es una estructura ósea con forma de silla de montar. Se va a encontrar en la cara superior del cuerpo de los esfenoides.
Su parte anterior se conoce como cuerno de la silla de montar. Va a estar formada por dos protuberancias denominadas tubérculos hipoficiarios. Y en el asiento de la silla, que es una pequeña depresión, se encuentra lo que es la fosa hipoficiaria, que va a alojar a la glándula hipófisis. Y por último, lo que es la parte posterior de la silla de la turca va a formar la parte de atrás de la silla de montar, que se conoce como dorso de la silla. Aquí podemos ver una imagen. Ahora sí, hablemos de lo que son las alas mayores del esfenoides. Estas forman la porción anterolateral del piso del cráneo y la pared lateral de la cabeza, que se va a encontrar justo por delante del hueso temporal y que puede verse desde afuera. Las alas menores van a constituir parte del piso del cráneo y la parte posterior de la órbita del ojo. Entre el cuerpo y las alas menores del esfenoides van a encontrarse lo que es el foramen o conducto óptico, donde va a pasar lo que es el nervio óptico. Por fuera del cuerpo se va a encontrar una hendidura triangular llamada fisura orbitaria superior. La apófisis pterigoides, es decir, que tiene forma de ala, se va a proyectar hacia abajo y desde el punto en que se unen el cuerpo y las alas mayores del hueso. Forman la región lateral y posterior de lo que es la cavidad nasal, e incluso algunos de los músculos que mueven la mandíbula se van a insertar en esta región. En la base de la apófisis pterigoides lateral, el ala mayor del hueso de esfenoides, se va a encontrar el foramen oval. También existe lo que es un foramen que se conoce como foramen lacerum o lacerado, que se encuentra por delante y está limitado por el hueso esfenoides y al costado por los huesos esfenoides y occipital. Y este va a conducir una gama de lo que es la arteria faríngea ascendente. Y por último, otro foramen que está asociado con el hueso esfenoides es el foramen redondo, que se encuentra localizado en lo que es la unión de las partes anterior y medial del hueso. Y este va a ser atravesado por lo que es la gama maxilar del nervio trigémino. Ahora les hablaremos del hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso delicado que se localiza en la región interior del piso craneano, medial respecto a las órbitas y con aspecto esponjoso. Es por delante del esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz. El hueso etmoides forma un porcentaje de la parte anterior del piso craneano, la pared medial de las órbitas, la parte superior del tabique nasal, que divide la cavidad nasal en las fosas derecha e izquierda, y 4, el mayor porcentaje de las paredes superiores y laterales de la cavidad nasal. El hueso etmoides es una importante estructura de sostén superior de la cavidad nasal y conforma gran parte de la superficie. La placa cripiforme colocador del hueso etmoides se encuentra en la región anterior del piso del cráneo y forma el techo de la cavidad nasal. Hacia arriba de la placa cripiforme se proyecta una apófisis triangular llamada crista galli, como podemos observar en la imagen, que sirve como punto de intersección de la hoz del cerebro, membrana que separa los dos hemisferios cerebrales. Hacia abajo de la placa cripiforme se proyecta una placa perpendicular que forma la parte del tabique nasal. Las masas laterales del hueso etmoides conforman el mayor porcentaje de la pared que se erige entre la cavidad nasal y las órbitas. Estos contienen de 3 a 18 espacios aéreos denominados celdillas etmoidales, las que en conjunto constituyen los senos etmoidales. Las masas etmoides presentan dos apófisis delgadas y cilíndricas, laterales respecto al tabique nasal, se denominan cornetes o turbinas nasales superiores y cornetes o turbinas nasales medios. Los cornetes aumentan considerablemente la superficie vascular y membrana de la cavidad nasal y que está en tibia. A ver, voy a mover esto para que se pueda ver. Los cornetes aumentan considerablemente la superficie vascular y membranosa de la cavidad nasal, que entibia y humidifica el aire inhalado.
Antes de que ingrese a los pulmones, los cornetes también arremolinan el aire inhalado, de modo que muchas partículas quedan atrapadas en el moco que reviste las cavidades nasales. La funcionalidad de los cornetes es limpiar el aire que éste recorre el resto de la vía respiratoria. El cornete nasal superior se encuentra cerca del foramen olfatorio de la placa cribiforme, en cuya mucosa terminan o constituyen los receptores olfatorios. De este modo, aumenta la superficie olfatoria. Ahora hablaremos de los huesos de la cara. Los huesos de la cara, la forma de la cara cambia notablemente durante los primeros años de vida. El cerebro y los huesos craneales se expanden y se forma y emerge el primer juego de piezas dentarias, y los senos paranasales se agrandan. Los huesos de la cara dejan de crecer aproximadamente a los 16 años. Los 14 huesos de la cara son los 2 huesos propios de la nariz, los 2 maxilares superiores, los 2 huesos cigomáticos, el maxilar inferior, los 2 huesos lacrimales, los 2 huesos palatinos, los 2 cornetes nasales inferiores y el pómulo. Primero hablaremos de los huesos propios de la nariz. Son un par de pequeños huesos aplanados y rectangulares que forman el puente de la nariz, protegen el acceso superior a la cavidad nasal y brindan su punto de inserción a un par de músculos delgados de la expansión facial. Son los huesos sobre los que se apoya el apunte de los anteojos. La estructura nasal está compuesta fundamentalmente por cartílago. Los huesos lacrimales son los huesos delgados que tienen la forma y el tamaño aproximado de una placa ungueal. Cada hueso lacrimal contiene una fosa lacrimal, túnel vertical formado con el maxilar superior que aloja el saco lacrimal, estructura que acumula lágrimas y las vierte en la cavidad nasal. Estos huesos son los más pequeños de la cara. Su localización es posterolateral respecto de los huesos propios de nariz y forman una parte de la pared medial de cada órbita. Los huesos palatinos son 2 huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal, y una pequeña porción de los pisos de las órbitas. La región posterior del paladar duro está formado por las placas horizontales de los huesos palatinos. Los cornetes nasales inferiores son los huesos que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides. Están separados sin formar parte de este. Estos huesos cilíndricos constituyen una parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella. Los 3 pares de cornetes aumentan el área de la superficie de la cavidad nasal y sirven para remolinar y filtrar el aire inhalado antes de que éste ingrese a los pulmones. Sin embargo, solo los cornetes nasales superiores que están lejos en el etmoides participan en la vía olfativa. El vomer es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal que se articula hacia arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides, y hacia abajo en la línea media con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos. Forman la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal que divide la cavidad nasal en las fosas nasales. Los huesos maxilares superiores son 2 huesos unidos en línea media, se articulan con todos los huesos de la cara excepto el maxilar inferior. Los maxilares superiores forman parte del piso de las órbitas, de las paredes laterales y del piso de la cavidad nasal y la mayor parte del paladar duro. Las ramas presentan. El paladar duro es el techo óseo de la boca y está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y las placas horizontales de los huesos palatinos. El paladar duro separa la cavidad nasal de la cavidad oral.
Los huesos cigomáticos son dos huesos que se forman la prominencia de las mejillas y parte de la pared lateral y del piso de las órbitas. Articulan con los huesos frontal, maxilar superior, el esfenoides y temporal. La apófisis temporal del hueso cigomático se proyecta hacia atrás y se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal para formar el arco cigomático. El hueso maxilar inferior es el hueso más grande de la cara. Es el único hueso móvil de la cabeza en vista lateral. Puede apreciarse que está formado por una parte curva y horizontal, el cuerpo, y dos partes perpendiculares. Las ramas, el ángulo del maxilar inferior es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Las ramas presentan una apófisis condilea posterior que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular, y una apófisis coronoides en la que se inserta el músculo temporal. La depresión que existe entre la apófisis coronoides y condilea se denomina escotadura mandibular. Las apófisis alveolares son los arcos prominentes que contienen los alvéolos, pequeñas cavidades para las piezas dentarias del maxilar inferior. El hueso hioides es un componente particular del esqueleto axial porque este no se articula con ningún otro hueso. El hueso hioides, su función es sostener la lengua, da puntos de inserción a los músculos del cuello y la laringe. La ubicación de este hueso es en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe. Está compuesto por un cuerpo horizontal en proyección llamada asta menores y asta mayores. La columna vertebral. La columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo. En la columna vertebral se encuentra la médula espinal con una longitud en los hombres de 71 centímetros y en las mujeres de 61 centímetros. La columna representa el 40% del peso de la persona y está formada por unos huesos que se denominan vértebras. Esta columna y el esternón, junto con las costillas, forman el esqueleto del tronco del cuerpo. Su distribución de la columna vertebral se localiza en ciertas vértebras cervicales que se encuentran en la región del cuello, 12 vértebras torácicas que se encuentran en la cavidad torácica, 5 vértebras lumbares que sostienen la parte inferior de la espalda, un sacro que está formado por 5 vértebras y un coxis que generalmente está formado por 4 vértebras oxígenas fusionadas. Las curvas normales de la columna vertebral quiere decir que estas representan convexidad anterior, mientras que las torácicas y lumbares representan cavidad anterior. Sus ventajas es que fortalece la columna y mantiene el equilibrio de una posición erguida, absorbe los impactos del día a día al caminar y contribuyen a la prevención de las fracturas vertebrales. La diferencia entre una curva de un feto a la curva de un adulto es que en los fetos presenta una única curva con cavidad anterior a lo largo de toda la columna vertebral, y en cambio esto es notorio al tercer mes de vida, cuando éste mantiene la cabeza erguida, creando la convexidad anterior a la columna cervical, y se denomina que a los 10 años toda la columna está totalmente desarrollada. En la columna encontramos los discos invertebrales. Estos están ubicados entre el cuerpo de las vértebras adyacentes, desde la segunda vértebra hasta el sacro. A lo largo del día, los discos invertebrales se comprimen y su cartílago se deshidrata. Como mencioné hace rato, son los que absorben los impactos del caminar en el día a día. Las partes de la vértebra típica que se encuentran en la columna presentan diversos tamaños, formas y características, pero lo que tienen en común todas estas es un cuerpo vertebral, un arco vertebral y diversas apófisis. El cuerpo vertebral es una porción anterior gruesa y con forma de disco que se encuentra en la parte
de la vértebra y se encarga de soportar el peso. Los arcos vertebrales, estos se extienden hacia atrás del cuerpo de la vértebra junto con el cuerpo vertebral. Rodean la columna para formar el foramen vertebral y contienen la médula espinal, un tejido adiposo y vasos sanguíneos. En el caso de la apófisis, esta se proyecta 7 apófisis, donde 3 actúan como puntos de inserción muscular y las otras 4 se encargan de otras vértebras por encima o por debajo. Pasamos al tórax. El tórax es una caja torácica o una jaula, por así decirlo, formada por el esternón, las costillas y los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales se unen a las costillas con el esternón. Como podemos observar en la imagen, la caja torácica es más angosta en su parte superior y más ancha en su parte inferior. Esta se encarga de encerrar y proteger los órganos de las cavidades torácicas y abdominales superior y brindar sostén a los huesos. Por consiguiente, después de eso encontramos el sacro. El sacro es un hueso con forma triangular formado por la unión de 5 vértebras sacras. Esta comienza a fusionarse entre los 16 y 18 años y termina de fusionarse a los 30. Es decir, su desarrollo termina a los 30. Se encuentra en la región posterior de la cavidad pélvica y medial de los huesos de la cadera, brindando una solidez a la cintura. Yo le voy a hablar sobre las regiones vertebrales, vértebras sacras y costígeas. Huesos torácicos y esternón. Un sacro es triangular, generalmente está formado por la función de 4 vértebras costígeas. Las vértebras o costígeas se fusionan algo más tarde que las sacras, entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal del cuerpo del cóccix contiene 2 largas estas. Las astas costígeas son los vesículos y apófisis articulares superficie de la primera vértebra coccígea. Se encuentra sobre la superficie lateral del cóccix y estas van formadas por una serie de apófisis transversas. Las del primer par son las más grandes. En las mujeres, el cóccix apunta hacia abajo para facilitar el parto. El esternón es un hueso plano y angosto situado en el centro de la pared torácica anterior que mide alrededor de 15 centímetros y está formado por 3 partes. La parte superior constituye el manubrio, la parte media y la más grande es el cuerpo y por último la parte inferior es la parte más pequeña y denominada apófisis xifoides. La unión del manubrio y el cuerpo forman lo que es el ángulo esternal. El cuerpo del esternón se articula directamente o indirectamente con los cartílagos costales de las costillas entre la segunda y la 10ª costilla. La apófisis xifoides está compuesta por cartílago hialino durante la lactancia y la niñez y no se va a osificar completamente hasta la edad de los 40 años. En esta imagen podemos ver lo que son las componentes de lo que es el tórax. Vemos en el centro lo que es el esternón. La parte superior podemos apreciar lo que es el manubrio, la parte media es el cuerpo y la parte más pequeña del esternón, como habíamos dicho, es el xifoides, que tiene más relación todo el esternón con las costillas. Las articulaciones formadas entre las costillas verdaderas y el esternón se denominan articulaciones esternocostales.
Las 5 restantes pares de costillas son denominadas costillas falsas porque son cartílagos costales o bien que se articulan con el esternón en forma indirecta, es decir, que no se articula con el esternón directamente o como tal. Los cartílagos del octavo, noveno y 10º par de costillas se van a articular entre sí y después con el cartílago del 7º par de costillas. Sistema esquelético apendicular. El esqueleto apendicular y la homeostasis. Los huesos de este contribuyen a la homeostasis al actuar como puntos de fijación y palanca para los músculos, lo que ayuda al movimiento corporal, al proveer sostén y protección de los órganos internos, como los órganos reproductores, y al almacenar y liberar calcio. Funciones. La función fundamental que tiene es el movimiento. En este se incluyen los huesos que forman los miembros superiores e inferiores, así como los huesos de las 2 cinturas que fijan los miembros al esqueleto axial. Los huesos que conforman este esqueleto están conectados entre sí y con los músculos esqueléticos, lo que le permite realizar actividades como caminar, escribir, utilizar una computadora, bailar, nadar y tocar un instrumento musical. Se constituye está formado por huesos de las extremidades superiores e inferiores, además de los huesos de la cintura escapular y pelviana, que unen los miembros superior e inferior y consta de 126 huesos en total. Cinturas escapulares, hombros. Son 4 huesos, 2 escápulas y 2 clavículas. Clavícula y escápula. La clavícula es el hueso anterior y se articula con el manubrio del esternón en la articulación esternoclavicular. La escápula se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular y con el húmero en la articulación glenohumeral del hombro. Las cinturas escapulares no se articulan con la columna vertebral y son mantenidas en su posición y estabilizadas por un grupo de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula. Extremidades superiores. Tienen 30 huesos en 3 localizaciones. 1. El húmero, que se encuentra en el brazo. El radio y el cúbito en el antebrazo. Y los 8 huesos carpianos en el carpo, que se encuentran en la muñeca. Los 5 metacarpianos en el metacarpo, que hacen la palma de la mano. Y las 14 falanges o huesos de los dedos que se encuentran en cada mano. El húmero. Es el hueso más largo y más grande del miembro superior. Se articula en el plano proximal con la escápula y en el plano distal con 2 huesos, el cúbito y el radio, para formar la articulación del codo. El radio y el cúbito. El cúbito se localiza en la región medial del antebrazo, del lado del meñique largo que el radio. En el extremo proximal del cúbito se encuentra el olecranón, que forma la prominencia del codo. Con el olecranón, una proyección anterior denominada apófisis coronoides se articula con la tróclea humeral. Por fuera y por debajo de la escotadura troclear se encuentra una depresión, la escotadura radial, que se articula con la cabeza del radio. El radio es el hueso más pequeño del antebrazo y se localiza en la región lateral del lado pulgar del antebrazo. A diferencia del cúbito, el radio es angosto en su extremo proximal
y se ensancha en su extremo distal. El extremo proximal del radio tiene una cabeza en forma de disco que se articula con la cabeza del cóndilo humeral y la escotadura radial del cúbito. El carpo se encuentra en la muñeca. Es la región proximal de la mano y está formado por 8 huesos pequeños, los 8 huesos carpianos, unidos entre sí por ligamentos. Sus nombres reflejan sus formas. Los huesos de la fila proximal del carpo, del plano lateral al medial, son los siguientes: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. La fila proximal de huesos carpianos se articula con los extremos distales del cúbito y el radio para formar la articulación de la muñeca. Los huesos carpianos de la fila distal del plano lateral al medial son los siguientes: trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Es la región intermedia de la mano y está formada por 5 huesos, denominados metacarpianos. Cada metacarpiano tiene una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. Los metacarpianos se enumeran del 1 al 5, comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Las bases se articulan con la fila distal de huesos del carpo para formar las articulaciones carpo-metacarpianas. Las cabezas se articulan con las falanges proximales para formar las articulaciones metacarpofalángicas. Las cabezas de los metacarpianos, denominadas vulgarmente nudillos, son fáciles de observar en el puño cerrado. Las falanges forman la región distal de la mano. En total hay 14, dividida en los 5 dedos. Cada falange tiene una región, una base proximal, un cuerpo intermedio y la cabeza distal. Comenzando por el dedo pulgar, se enumeran del 1 al 5 y, como ya había mencionado, son 14 en total. En el pulgar tenemos 2, que se encuentra la falange proximal y la falange distal. En los otros 4 se encuentran 3 falanges, que son las proximales, las medias y las distales. La primera fila de falanges, la fila proximal, se articula con los huesos metacarpianos, y la segunda fila de falanges, la fila media, se articula con la fila proximal, y la tercera fila, denominada fila distal. El pulgar no tiene falange media. Las articulaciones entre las falanges son articulaciones interfalángicas. Cinturas pelvianas. Están formados por 2 huesos de la cadera, denominados también coxal o huesos pélvicos, o hueso coxal. Desde un punto de vista funcional, la pelvis ósea suministra sostén resistente y estable a la columna vertebral y a los órganos abdominales inferiores. La cintura pélvica de la pelvis ósea también conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. Esta consta de 3 huesos: el ilion, que es el más grande de los 3 componentes del hueso coxal, que está compuesta por un ala superior y un cuerpo inferior. El cuerpo es uno de los componentes del acetábulo, el cóndilo para la cabeza del fémur. El isquion, la porción posterior-inferior del hueso coxal, está formado por un cuerpo superior y una rama inferior. La rama es la porción del isquion que se fusiona con el pubis. Las características del isquion son la espina ciática prominente, la escotadura ciática menor por debajo de la espina y una tuberosidad isquiática rugosa y gruesa. El pubis, o también llamado hueso púbico, es la parte anteroinferior del hueso coxal, que está formado por una rama superior, una rama inferior y un cuerpo entre las ramas. El borde anterosuperior del cuerpo constituye la cresta del pubis. En su extremo lateral se encuentra una proyección denominada espina púbica.
Extremidades inferiores. Cada miembro inferior consta de 30 huesos que se dividen en 4 localizaciones, que es el fémur en el muslo, la rótula, la tibia y el peroné, que se encuentran en la pierna, los 7 huesos tarsianos del tarso y tobillo, los 5 metatarsianos del metatarso y las 14 falanges, que son los huesos del dedo en el pie. Podemos decir que el fémur es el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo. Su extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal. Su extremo distal se articula con la tibia y la rótula. Por otro lado, la rótula es el hueso pequeño, triangular, que está localizado por delante de la articulación de la rodilla. El extremo proximal ancho de este hueso, sesamoideo, que se desarrolla en el tendón del músculo cuádriceps femoral, se denomina base, y el extremo distal angosto es el vértice. Tibia es el hueso más grande de la pierna, que dispuesto en sentido medial soporta su peso. La tibia se articula en su extremo proximal con el fémur y el peroné, y en su extremo distal con el peroné y el astrágalo del tobillo. La tibia y el peroné, como el cúbito y el radio, están unidos por una membrana interósea. Peroné es paralelo y lateral a la tibia, pero es considerablemente más pequeño. El peroné no se articula con el fémur, pero ayuda a estabilizar la articulación del tobillo. La cabeza del peroné, el extremo proximal, se articula con la superficie de la rodilla para formar la articulación tibio-peronea proximal. El extremo distal se parece a una punta de flecha y tiene una proyección denominada maleolo lateral que se articula en el astrágalo del tobillo. Huesos del tarso. Huesos del tarso son los huesos del pie, que se conforman por 7, que son el astrágalo, el calcáneo navicular, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme y cuboides. Tenemos también los huesos del metatarso o metatarsiano. Que al igual que en los huesos de la mano, aquí son 5. De igual manera se enumeran del 1 al 5, comenzando con el dedo pulgar o gordo, como lo conocemos coloquialmente. Al igual que el de la mano, se forman por una base proximal, un cuerpo intermedio y una cabeza distal. Los metatarsianos se articulan proximalmente con los huesos cuneiforme medial, intermedio y lateral, y los cuboides para formar las articulaciones tarsometatarsianas. Distalmente se articulan con la fila proximal de falanges para formar las articulaciones metatarsofalánquicas. El primer metatarsiano es más grueso que los otros porque soporta más peso. Y por último tenemos a las falanges, que de igual manera son 14, igual enumeradas del 1 al 5, comenzando por el pulgar, el dedo gordo. Al igual que en la mano, el pulgar solo consta de 2, que es la falange proximal y la falange distal. El resto de los 4 dedos consta de 3 falanges, proximal, medial y distal. Las articulaciones que unen a las falanges se denominan articulaciones interfalángicas. Le queremos agradecer por su atención brindada a este video. Por nuestra parte es todo. Gracias.